Muchas gracias, presidente. Señor ministro, bienvenido a esta comisión. Le agradezco que venga a vernos, no como han hecho algunos de sus compañeros en el ministerio y en el gabinete. Es un placer tenerle aquí y poder discutir sobre los planes de futuro. Tras 4 años al frente del Ministerio de Economía y dado el momento de transición en el que nos encontramos, creo que esta es una buena ocasión para hacer una valoración de cómo se han hecho las cosas en estos años y de los planes que tenemos para el futuro. Usted tenía 2 objetivos principales al llegar al Gobierno en 2012. El primero era estabilizar el mercado financiero y la economía. El segundo era sentar las bases de un modelo de crecimiento de futuro de verdad para la economía después del fracaso del modelo anterior. El primer objetivo se logró a medias. España evitó el colapso y el mercado financiero se reestructuró y se estabilizó. Pero pongamos las cosas en su sitio, señor Guindos. La estabilización de España no fue, ni mucho menos, un éxito de su Gobierno. España recibió un rescate que consistía en una línea de crédito de hasta 100.000 millones para salvar a la banca que ustedes mismos habían llevado al desastre. Como obliga cualquier rescate, el nuestro vino con una fuerte condicionalidad. Los préstamos los sabe todo el mundo, nadie los da gratis. Las condiciones, en nuestro caso, no solo eran para la banca, como ha intentado vender este Gobierno en numerosas ocasiones. Como explica claramente el MOU, que estoy seguro que usted habrá leído, la condicionalidad se extendía también a los objetivos del semestre europeo, a la fiscalidad y al mercado laboral. Y a pesar de eso, ustedes siguen negando que hubiera rescate. La revista americana Time lo puso con un poco más de gracia que yo. You say tomato, I say bailout. Usted dice tomate, yo digo rescate. La reforma de la gobernanza de las cajas, que fue un éxito, por ejemplo, venía absolutamente determinada por Bruselas. Una reforma que permitió acabar con un sistema de gobernanza hiperpolitizada del crédito que ustedes, no lo olvidemos, crearon para su propio beneficio. Un sistema de cajas corruptas y pésimamente gestionadas que estuvo en el origen del drama que vino después. Fue la supervisión de fuera, por tanto, la que indujo las reformas que llevaron a la estabilización de España, no la iniciativa de este Gobierno. De hecho, los pequeños grados de libertad que tuvo el Gobierno nos costaron carísimos. En primer lugar, el Gobierno tardó demasiado tiempo en reaccionar. España se podía haber ahorrado el rescate si hubiera reaccionado antes. En ese momento ya estaban en marcha los LTROs del Banco Central Europeo, la conocida barra libre que podría haber servido de financiación, pero la inacción llevó a la incertidumbre y la incertidumbre al miedo, que precipitó un rescate mucho más caro del que hubiéramos tenido. Por tanto, el rescate es en parte responsabilidad de este Gobierno. Es importante que pongamos las cosas en su sitio. Pero eso no fue lo peor. Lo más triste de la gestión del Partido Popular de la crisis bancaria fue el capítulo de Bankia. Primero, las peleas internas del Partido Popular para presidirla. Después, las nominaciones a dedo de consejeros que eran familiares y amigos sin la más mínima experiencia de gestión bancaria. Después, las preferentes y la desastrosa salida de Bankia a bolsa. Todas ellas decisiones de su exjefe durante muchos años, Rodrigo Rato, durante los gobiernos de Aznar. Su incompetencia nos costó muchos millones a todos los españoles. ¿Podría explicarles a los ciudadanos, señor Guindos, cómo justifica las decisiones de su exjefe Rodrigo Rato en la gestión de Bankia? El segundo objetivo de su mandato, como decía, era el cambio del modelo productivo, que también fracasó. El Gobierno perdió una enorme oportunidad para hacer una reforma ambiciosa de nuestro modelo económico. Y lo más curioso es que usted conocía a la perfección cuáles eran los males crónicos de nuestra economía. Un mercado laboral profundamente anómalo, con una pésima regulación, unas instituciones politizadas que impedían el buen desarrollo de los mercados y la competencia, y unos niveles de educación y de innovación insuficientes para prosperar en la economía del conocimiento. Escribió y habló de esos problemas en numerosas ocasiones. Tanto es así que, releyendo ayer por la tarde sus declaraciones de la época, hubiera pensado que usted era Naranjito.
Es como si se hubiera hecho anticipadamente de Ciudadanos. Tan naranjito que hasta defendía el contrato único para abordar el enorme reto de la dualidad. ¿Por qué, señor de Guindos, si usted creía en esas reformas, decidió no implementarlas al llegar al Gobierno? Su Gobierno recortó en todas y cada una de las partidas de futuro y no abordó con ambición ninguno de los problemas de fondo de la economía. España no ha avanzado en los últimos años ni un milímetro en la carrera del conocimiento, la innovación y la productividad, las bases del estado del bienestar futuro. La LOMCE terminó en fracaso y la propuesta para la reforma universitaria quedó aparcada en un cajón. El fracaso escolar continúa batiendo récords y nuestros profesores siguen siendo los más desmotivados prácticamente de la UE. Nuestros alumnos siguen por debajo de la media en competencias básicas de matemáticas y seguimos sin ser atractivos, a pesar de nuestro magnífico clima y de nuestra magnífica cultura, para los emprendedores. ¿Cómo pensaba el señor de Guindos cambiar el modelo productivo recortando 5.610 millones en presupuesto educativo y 1.213 en I+D? Los enormes desequilibrios del mercado laboral permanecen intactos. El paro sigue estando por encima del 20%, más del doble, repito, más del doble que la media de la UE tras 8 años en crisis. La dualidad se ha acentuado. España tiene la segunda tasa de temporalidad más alta de Europa, 24% después de Polonia. Cerca de 7 millones de personas viven en permanente precariedad y son trabajadores pobres que no logran llegar al salario mínimo anual. El paro de largo plazo, además, es el más alto de la UE. Más de 1 millón de personas llevan más de 4 años sin trabajar, síntoma del fracaso también de nuestras políticas activas que tampoco el Gobierno ha sido capaz de mejorar. Déjeme que le haga 2 preguntas a este respecto. Con un 90% de contratos temporales y 7 millones de personas en pobreza laboral, ¿qué haría en un nuevo Gobierno para solucionar el problema de la precariedad y la dualidad? ¿Sigue estando a favor del contrato único? En tercer lugar, las instituciones siguen estando politizadas. Muchos mercados siguen teniendo enormes barreras de entrada. Los reguladores siguen teniendo excesiva influencia en los ministerios, cuando no más. Los cargos de entidades independientes siguen nombrándose a dedo. El exceso de burocracia y las duplicidades políticas que mantienen vivas a las grandes familias de los viejos partidos siguen en pleno funcionamiento. Los españoles han sufrido y se han apretado el cinturón, pero los partidos no han sido capaces ni de mirarse al espejo. Déjeme que le haga 3 preguntas a este respecto. ¿Cómo espera que la CNMC haga realmente su trabajo de forma independiente y garantice la competencia en los mercados si la han hecho más dependiente del Ministerio tras la fusión? ¿Cómo esperan que la AIREF haga bien su trabajo, como decían mis compañeros, si le deniegan los datos, como ha declarado esta semana el propio presidente de la AIREF, para poder hacer su trabajo? ¿Por qué recortar en hospitales y escuelas cuando podían eliminar duplicidades, consolidar gobiernos locales o eliminar diputaciones como habían defendido en el pasado? Es cierto, no es fácil sacar adelante reformas. Para eso se necesita ambición, romper con las mochilas y realmente creerse la política. En este sentido, la pasada legislatura ha sido, como decía, una enorme oportunidad perdida. Un Gobierno con mayoría absoluta, tras la mayor crisis económica en décadas, con el respaldo internacional del Banco Central y un entorno económico hiperfavorable. Imposible tenerlo más fácil para abordar con ambición los profundos retos de largo plazo para la productividad de nuestra economía. Pero a este Gobierno le ha faltado ambición o le han pesado demasiado las mochilas, los amiguetes y los compromisos. Pero eso no es todo. En ese entorno económico enormemente favorable tampoco hemos podido controlar el déficit. La gestión económica de este Gobierno también ha fallado en su otra responsabilidad principal, la estabilidad presupuestaria. España se ha convertido, junto con Grecia, en el mayor incumplidor de la eurozona. Por tercera vez se salta usted sus compromisos de ajuste acordados y, lo que es peor, dejando un boquete profundísimo al siguiente Gobierno. Un desvío de más de 10.000 millones en este año que deja a España en una situación de enorme vulnerabilidad. Y, lo que es peor, un enorme agujero en las cuentas de la Seguridad Social. ¿Qué piensa hacer este Gobierno para evitar el colapso de las cuentas de la Seguridad Social que han dejado a la mitad durante su mandato? Hasta ahora el track fiscal de este Gobierno ha sido desastroso. Rebaja de impuestos antes de las elecciones, una amnistía fiscal que se dejó 3.000 millones perdonando impuestos a los defraudadores y ningún avance en políticas para confrontar el fraude fiscal. Aunque eso quizás no le sorprenda a nadie.
dados los miembros que hemos conocido del Consejo de Ministros. En este sentido, y ya que no comparecerá el señor Rajoy, déjeme que le haga una pregunta muy clara, señor Guindos. ¿Qué relación existe entre las personas que han aparecido recientemente vinculadas a los denominados papeles de Panamá y la amnistía fiscal decretada por su Gobierno? Ya voy terminando. El legado que nos deja, señor Guindos, deja mucho que desear. España crea empleo, pero usted sabe tan bien como yo que el modelo de crecimiento de España sigue teniendo enormes debilidades. De hecho, las mismas debilidades que existían antes de que usted entrara en la Moncloa. La última legislatura ha sido, por tanto, una enorme oportunidad perdida para hacer las reformas que usted defendía antes de entrar en el Gobierno. ¿Por qué debemos creer los españoles que usted y su Gobierno tienen un modelo de futuro para el país, si han sido incapaces de implementar ni una sola reforma ambiciosa, si no han presentado siquiera un programa electoral con medidas concretas y además se han negado a negociar, a hablar sobre un Gobierno de centro y reformista con 200 medidas sensatas? Muchas gracias.